Cordial saludo a todo el mundo educativo. Iniciamos un ciclo de conferencias en el campo de la semiología. Vamos a hacer un recorrido por el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema linfohematopoyético, pero tenemos que comenzar con dos conferencias en este momento: fundamentación del diagnóstico clínico y la siguiente, historia clínica multidimensional. Recuerden que estamos ubicados en nuestra hermosa Colombia, en el noroccidente de Sudamérica, y allí nuestro más hermoso y pequeño departamento, pero más hermoso departamento, un departamento muy rico en hotelería ecoturística, como el Parque del Café, Parque Panaca, las fincas agroturísticas, y en ese departamento, en la ciudad de Armenia, su capital, la más hermosa universidad, que es la Universidad del Quindío, quizás una de las campus universitarios en instalaciones más modernos de Colombia. Y mi otro amor, mi clínica del sur, mi institución, la institución también donde hago parte de mi medicina integral, la Clínica del Sur, ubicado en el sur de la ciudad, carrera 185008. Entonces, los propósitos de este espacio es que compartamos con ustedes cómo se fundamenta el diagnóstico clínico, ¿sí? El diagnóstico clínico es casi un proceso, si se puede decir, científico, y eso es lo que vamos a mostrarles, cómo se fundamenta ese diagnóstico. Para eso, entonces, traemos el caso de una paciente real, una paciente mujer de 47 años de edad, casada, de una EPS procedente de la ciudad de Armenia, con un cuadro clínico de 4 años de evolución que inició en el 2003. Para ese entonces la examinamos en el 2007 y su sintomatología principal consistía en tos hemoptóica, disnea de gran esfuerzo, síntomas constitucionales, fiebre, sudoración nocturna, lesiones en piel como pápula, pruriginosas, residuantes y una alopecia parcial. Múltiples tratamientos, casi todos sintomáticos, ninguno de origen, antihistamínicos, antitusivos, corticoides, betamiméticos, y múltiples exámenes, muchos de ellos negativos. En el día que la examinamos tenía tos predominante seca, no disnea de gran esfuerzo sin otro síntoma, antecedentes positivos grado 3 para 3, una diabetes gestacional, no fuma, no licor, no contacto con tosedores, no cocina con leña. De pronto las condiciones de su vivienda un poco sometidas a polvo y esas cosas. El examen, en el momento del examen, los signos vitales eran estables, tenía sobrepeso, tenía buen estado general, y en sus manos tenía una leve acropaquia. Aquí la estamos viendo, la acropaquia en sus dedos, una alteración en el ángulo ungueal, ¿cierto?, con un poco de engrosamiento en la falange distal. Esta es una vista lateral, miren, y las uñas tomando el aspecto en vidrio de reloj. Mírenlo. Este es un caso típico, comparando eso con lo que vemos en otros pacientes, un caso típico de acropaquia, y cuando compromete dedos de pies y manos, incluso puede comprometer incluso desde el carpo, y ahí ya constituye lo que llaman la osteoartropatía de Bamberger-Marie. Entonces, continuando, ese paciente al examen del tórax tenía una leve disminución de la expansibilidad torácica, unas vibraciones vocales aumentadas en base, un crujido pulmonar en bases, sibilancias al final de la expiración y los ruidos cardíacos. Esto es un resumen de datos positivos, no por tiempo y eso no podemos ubicar todos los. Entonces, el fundamento del diagnóstico clínico, podemos decir que frente a un enfermo reconocemos primero la enfermedad como tal, segundo el conjunto de síntomas, signos de ese paciente y lo que llamamos síndromes, y reconocemos situación de contexto, un débil paciente, con quién vive, en qué situaciones, en qué área vive. El diagnóstico del médico requiere primero reconocer e interpretar las manifestaciones clínicas, segundo conocer las enfermedades y su epidemiología, es decir, cuál es el comportamiento en el área donde el paciente vive, cuáles son las más frecuentes, las más prevalentes, y obviamente las situaciones del contexto sociocultural, económico y demás. Las estrategias para el diagnóstico se pueden dividir
Esta es una de tantas. El patrón o gestal, o de la forma, ya lo vamos a explicar, el método algorítmico y lo que es el hipotético deductivo más el exhaustivo, que es como la propuesta nuestra con la historia multidimensional. Y cuando hacemos eso, activamos siempre procesos cognitivos. Entonces podemos decir que cuando un médico se enfrenta a un paciente, el cerebro almacena datos que se activan por procesos heurísticos, entendiendo por heurística el arte, sobre todo que lo tenemos los médicos, de inventar o descubrir hechos valiéndose de hipótesis o principios que siempre estimulan a la indagación o a la investigación. Y entonces esos procesos heurísticos los podemos llamar de representatividad, y la representatividad se refiere a qué tanto se parece a la enfermedad que conocemos, es decir, qué tanto se parece a lo que en la literatura hemos leído, la disponibilidad y a la probabilidad, es decir, qué tanto los síntomas y signos que aparecen en ese paciente son rápidamente recordados por el médico, y lo otro, lo que llaman anclaje y ajuste, que es una estimación inicial de la probabilidad, que en la medida en que se van descartando cosas se van ajustando a diagnóstico. La estrategia 1 para ese diagnóstico es el método del patrón o del gestal, que básicamente con el caso que tenemos es que cuando uno se enfrenta ante un paciente con acropaquia, pues eso podría corresponder a enfermedades, lo primero que uno dice, patognomónicas entre comillas de una enfermedad crónica, y enfermedades crónicas principalmente las enfermedades respiratorias. Entre ellas tenemos el EPOC, la tuberculosis, las bronquiectasias o los abscesos, pero también podrían ser cardiopatías congénitas y anosantes, o podrían ser hepatopatías crónicas. Y eso es cuando yo observo un paciente, lo que llaman el ojo clínico, que lo invita a uno a hacer diagnósticos de precisión solo con ver el paciente sin preguntarle nada, pues uno utiliza el famoso método de la Gestalt. La estrategia 2 es lo que llaman la algoritmificación o el método algorítmico de ramas múltiples, que frecuentemente se está usando en la literatura actual, en la medicina basada en la evidencia, lo usan muy frecuentemente los americanos, y básicamente se refiere a que existen vías potenciales preestablecidas, en donde cada respuesta lleva a un interrogante diferente, y una pregunta sigue a una respuesta automática para lo último ir descartando y llegar a un diagnóstico. Como un ejemplo podemos decir que esta mujer tiene 47 años, hemoptisis, disnea, un síndrome febril con manifestaciones constitucionales, tiene más de 2 semanas, es un sintomático respiratorio. La primera pregunta es, ¿tiene antecedentes de contacto con tosedores? Y la respuesta podría ser sí. La siguiente sería pedir un BK de esputo, y el BK de esputo puede ser positivo, el diagnóstico final es una TBC, o puede ser negativo, entonces podemos pedir una radiografía de tórax, y la radiografía puede ser compatible con otros diagnósticos que incluso pueden ser TBC así sea negativo, o pueden ser compatibles con neumopatías crónicas, como podría ser el caso. Un BK negativo podría obligar a un cultivo, y si se confirma tanto o por cultivo, hacemos un tratamiento acurtado supervisado. Esto es un algoritmo diagnóstico. La 4 es como nuestra propuesta, nuestra apuesta grande, que es el método hipotético deductivo, donde a partir de unos datos iniciales, una lista breve con diagnósticos presuntivos, unas conductas adicionales posterior al examen físico laboratorio para disminuir la lista de diagnósticos al final, y en últimas terminar con el tratamiento de acuerdo a esa disminución en las posibilidades diagnósticas. Regresamos a nuestro caso, problema, y entonces decimos que ya habíamos hablado de lo que encontrábamos en el tórax. Agrupe entonces la primera propuesta es que agrupemos lo que encontremos en el paciente por síntomas, signos o síndromes predominantes, y entonces tenemos que hay una tos crónica, que hay una disnea crónica, que hay una hemoptisis, que hay un síndrome constitucional con manifestaciones respiratorias, que hay un síndrome febril con manifestaciones respiratorias, que hay acropaquia y que hay unos hallazgos al examen físico. Mire que todo esto son problemas obviamente orgánicos. En la historia multidimensional vamos a ver cómo hay que tomar otros problemas, sobre todo de contexto, que también hay que indagar y hay que resolver, y a veces son más importantes que los mismos problemas orgánicos del paciente. En este caso lo del tórax se resume en un síndrome restrictivo, y entonces la tos crónica